¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Aquí estamos. Podríamos decir casi estamos haciendo el minuto a minuto de la economía de nuestro país, de algunas cosas que están sucediendo a partir del anuncio que hizo el ministro de Economía en un mensaje ayer que era muy esperado, ¿no? Porque se hablaba de medidas. Vamos a estar repasándolas rápidamente, pero sobre todo analizándolas. Lo vamos a hacer con Tomás Ametla, que lo tenemos ya con nosotros, economista de Welfi.com.ar. Economista y además parte de Welfi.com.ar, lo vamos a decir así. Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación, Claudia. ¿Cambió algo más en el camino? Digo, no sé, ¿viste? Porque salen nuevas noticias. Si no son noticias, son rumores. O son aumentos. Eso también es... Bueno, leía justo viniendo para acá el tema de las naftas, que parece que llegó un aumento adicional del 30, 40%. 37 ya Shell, y bueno, estamos ahora de ver si siguen aumentando, porque ¿hace cuánto hablábamos de aumento? Casi freno a cargar en el camino. Sí, y bueno, seguramente el panorama ya en la tarde se veía esto y durante toda la jornada las filas en algunas estaciones de servicio, porque se venía hablando de esto, algunos ya comenzaron con el aumento, pero se entiende que esto puede cambiar también en los próximos días. Repasamos rápidamente, bueno, lo que habíamos dicho en algún momento, lo que el propio gobierno había dicho, algunos cambios que se venían, sinceramiento del tipo de cambio, devaluación, también, repasamos contratos laborales con el Estado, ya se había hablado de eso también, suspensión de la pauta, la reformulación de ministerios y secretarías, transferencias a las provincias, bueno, obra pública era algo de lo que se había hablado, de lo que era que no se va a licitar más obra pública y se cancelan las que están aprobadas, ¿sí? Esto es de acuerdo a lo último que se conocía. Subsidios a la energía y el transporte, va a haber una reducción de los subsidios y también algunos anuncios se hicieron en cuanto a la asistencia, porque hablaron de los planes potenciar trabajo, AUH y tarjeta alimentar con un aumento importante. Derechos de exportación, otro de los temas, reemplazo de la CIRA. Algunas de las cosas que se conocieron, porque uno entiende que las medidas también pueden llegar a ir aumentando a medida que vaya avanzando el gobierno de Javier Milei, que tiene días nada más. Bueno, Tomás, el análisis de estas 10 medidas, bueno, al menos de algunas destaquemos, ¿no? ¿Cuáles son las que son las más significativas? Yo creo que lo más significativo acá hay 4 medidas sumamente importantes. Una es la baja drástica del gasto público, sí. La segunda es la suba de impuestos, que es casi la misma magnitud, te diría que es un 50-50, que es este plan que busca el equilibrio fiscal. Sí. Ayer en la conferencia que dio el Toto Caputo, medio a la explicación para Doña Rosa, explicándolo sí. Con el ejemplo de la casa, lo que él intentó hacer es mostrar la importancia que tiene tener las cuentas ordenadas. Es decir, no se puede gastar más de lo que se tiene. Y para vos equilibrar eso, podés o bajar el gasto o subir tus ingresos o una combinación de las dos cosas. Bueno, de todo lo que anunciaron es una suba de impuestos, es decir, aumentar sus ingresos y una baja del gasto, es decir, controlar mejor, ¿viste? Los gastos del día a día. Y esas dos cosas son prácticamente 50-50. O sea, vamos a aumentar un poquito nuestros ingresos y vamos a bajar un poquito nuestros gastos. ¿Cómo van a aumentar los ingresos? Un poquito, en realidad es un montón porque es un ajuste de 5,5 puntos del PBI. Suba de impuestos. ¿Qué significa? Digo, para que lo entienda la gente, más allá de la explicación de Caputo. Suba de impuestos, los dos grandes focos están en la vuelta para atrás de la exención de impuestos a las ganancias, la eliminación de la cuarta categoría que había hecho Sergio Massa, medio de con un acto un poco electoral, digamos, había sacado esa parte de impuestos, y la suba de las retenciones, tanto para las importaciones como el aumento del impuesto país que tienen las importaciones, que lo pasó del 7,5% al 17,5%. Esas son las 3 fuentes más grandes digamos, de suba de impuestos que va a ejecutar el gobierno. ¿Quiénes van a pagar esos impuestos? Exportadores, importadores y los asalariados que van a volver a pagar impuestos a las ganancias, principalmente. Es decir, que ese límite que se había puesto, que se corría de alguna manera, se hace marcha atrás. Digo, van a volver muchos a pagarlo, porque sí. Convengamos que contempla... muchos han tenido aumentos en este último tiempo, que no garantizan que no seas pobre, pero vas a terminar pagando impuestos a las ganancias. Digo, hay alguien que está pagando el costo, digo, más allá de que los impuestos también abarquen a otros sectores, pero la clase trabajadora, bueno, en más de una oportunidad se ha dicho que no se tendría que pagar, obviamente, este tipo de impuestos porque el sueldo no es una riqueza. Milei fue uno de los que lo dijo. Y de hecho votó a favor de... Votó a favor y da marcha atrás. Raro, ¿no? Porque uno entiende que en tiempos donde es real que hay una crisis, tocar el bolsillo de la gente que trabaja en un país donde tener un trabajo con un salario promedio de más de 300.000 pesos no te garantiza ser pobre, hace ruido. 100%. Ahora lo que estamos viendo es Milei esta vuelta al pragmatismo,
porque a la hora de hablar se pueden decir un montón de cosas, pero cuando tenés que llevarlas a la práctica, tenés que quizás salirte o correrte un poco de lo que vos pensás en términos estrictos. Milei tiene una prioridad que es equilibrar las cuentas del Estado déficit, a cualquier costo. Sí. A cualquier costo. Y es realmente la raíz de los problemas. Caputo lo explicó muy bien. Cuando nosotros nos preocupamos por la inflación, nos preocupamos por el tipo de cambio, las cosas que aumentan en el supermercado todos los días, todos los gobiernos se han concentrado en atacar ese problema. Bueno, sí. A ver, pongamos controles de precios, bueno, a ver, pongamos un cepo cambiario, que el límite de los $200 para el dólar ahorro. Y eso es gastar pólvora en chimangos, como se le dice. Vos lo que tenés que hacer, si querés solucionar el problema, es ir a la raíz. Si vos estás enfermo y tenés angina y te alimentás a paracetamol, no te vas a curar nunca porque vos tenés una infección y necesitas antibióticos. Bueno, el remedio que nosotros necesitamos, la infección que nosotros tenemos, es el déficit fiscal. Y para eso hay que arreglar ese problema para que la inflación y el tipo de cambio dejen de ser un inconveniente del día de los argentinos. De todas maneras, hay sectores que obviamente dieron la bienvenida a las medidas y otros no tanto, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar acá con representantes de las pequeñas y medianas empresas que son los que entienden. Si ganaba Milei en su momento, planteaban, bueno, vamos a tener un panorama complicado. Son hoy los que están hablando de un panorama complicado. ¿Qué se entiende puede suceder para que ellos no paguen este costo caro? ¿Quiénes? Porque los pequeños y medianos empresarios que entienden que las medidas los afectan a ellos más que, bueno, esta mañana hablábamos con gente del campo y ellos obviamente aplauden las medidas, pero hay sectores que no, digo, sectores productivos concretamente, pequeños y medianos empresarios, por ejemplo. Sí, te digo que no se salva nadie. Obviamente siempre los más vulnerables somos los más chiquitos. Cuando vos tenés inflación y ganás un montón de plata, lo peor que te puede pasar es comprarás un poquito menos de cosas en el súper, pero si vos estabas llegando justo a comprar un paquete de fideo, un paquete de arroz, un poquito de podo y te suben los precios, vas a tener que dejar de consumir directamente. Entonces siempre los sectores más vulnerables son los que menos tienen o los empresarios que menos espalda tienen para aguantar las épocas de vacas flacas. Sí hay que tener presente que esto no es que Milei es el diablo y viene acá a perjudicarnos adrede. Esto, si nosotros queremos buscar un culpable, es el gobierno anterior, es Sergio Massa, que hizo una emisión descontrolada de dinero y llevó adelante un montón de medidas diciendo, bueno, que se las arregle y que viene una irresponsabilidad política que se lleva también adelante. Podemos nombrar también toda la deuda que se tomó durante el gobierno de Macri. Todos los últimos gobiernos, te diría desde el 2011 para acá, han generado bastante mal a la economía argentina, digo. 100%. Y ahora ya llegamos al límite, Claudia, ahora hay que arreglarlo. Y eso, lamentablemente, va a doler. Y no es que yo quiera o Milei quiera, pero la corrección, si nosotros queremos dejar de vivir con inflación del 160, hoy salió el dato, 12,8% de inflación, récord, interanual 160%. De noviembre, se entiende que la de diciembre, a partir de todos estos aumentos que se dieron, previo a la elección, por si acaso, en el momento de la transición, por si acaso, ahora con devaluación, se entiende que van a volver, de hecho hoy había mucha remarcación de precios, hay gente que contaba hoy que agarraba algún producto de una góndola o en una carnicería iba y compraba y cuando llegaba a la caja el precio era otro. O te decían, es ese precio, pero recargale tanto. Es terrible lo que estamos viviendo en Argentina, porque además el costo, vos lo decías, lo pagan los que menos tienen. Y ahí nos tenemos que detener, me parece, porque, bueno, en una de las medidas el gobierno decide reforzar lo que son los programas sociales, pero no alcanzan porque hablan, suba del 50%, en la tarjeta alimentar, subas del 100% para las asignaciones, pero digo, estamos en una economía que en el último mes han aumentado los productos más del 100%. ¿Cómo le hace frente con un escaso recurso? Eso por un lado, un ingreso de un programa que se dobla pero no sirve. Y los salarios quedaron atrás, lejos. Feynman esta mañana lo decía, no soy muy admiradora de él, pero decía, hoy somos 118% más pobres. Sí, en el corto plazo va a ser extremadamente doloroso. Todos los planes económicos de shock, que Milei lo dijo mucho antes de ganar las elecciones, son extremadamente dolorosos de corto plazo, pero si salen bien, rápidamente empezás a tener un crecimiento económico súper expansivo. Lo que vamos a tener en los próximos meses, 3 meses para ser exacto, va a ser un shock inflacionario muy grande. Para diciembre se espera una inflación del 20%, para enero una inflación del 30% y de vuelta al 20% para febrero. Es decir, una inflación acumulada entre el 70 y el 80% en solamente 3 meses. Es muy difícil resistir a eso. Por eso Milei siempre dijo, la única que tiene la billetera abierta es Sandra Petovelo, de Capital Humano, justamente para hacer frente a los caídos. Vamos a ver, estas fueron las primeras medidas en cuanto a asistencia económica y seguramente vamos viendo nuevas más adelante. Pero si este plan sale bien,
a partir de marzo, abril y mayo, vamos a ver una caída drástica de la inflación, ya cercana a un dígito, y podemos llegar a estar viendo 3-4% de inflación mensual y quizás en 12 o 18 meses tener inflación del 4 o 5% anual. El tema es resistir. El tema es resistir. Pero vos fíjate lo que pasó, analicemos lo anterior más reciente, por decirlo de alguna manera, durante el gobierno de Macri, el plan era el mismo, pero en vez de hacerlo de shock, fue gradual. ¿Qué nos pasó? Estuvimos sufriendo durante 4 años y no solucionamos el problema. Nunca llegaron los famosos brotes verdes. ¿Por qué? Porque era como una agonía que no tenía fin. Ahora es el mal todo junto y después el bien vendrá de a poco. Tomás, en este último tiempo se han usado palabras, frases que uno lo escuchó incluso de, por ejemplo, Martín Guzmán. Cuando en algún momento Martín Guzmán hablaba del sinceramiento de las tarifas de electricidad, que incluso empezó a hacer esto de quitar los subsidios a través de hacerlo de manera paulatina, algo tuvo que parar porque obviamente hubo resistencia. Pero él ya venía haciendo un camino, digo, y era un gobierno peronista, ¿no? Fue parte del gobierno de Alberto Fernández en sus inicios, y realmente hubo mucha resistencia. Digo, es real que hay cosas que en Argentina, lo decíamos recién, venimos con una deuda de que tiene muchos años y que involucra a varios gobiernos. Pero digo, cuando se empezó a hacer el proceso en otro momento, o costó un montón o hubo resistencia, o no llegó. Bueno, hoy está claro que este programa, proyecto, plan de shock que quería implementar Javier Milei está empezando a tomar su forma. Pero bueno, yo voy a guardar en el archivo esto que nos acabas de decir, que tal vez en algunos meses empecemos a hablar de una inflación más baja. Ojalá sea así. Es que ese es el desafío, Claudia, que la gente resista. Martín Guzmán tuvo mucha oposición porque era gradual, y de a poquito, y de a poquito, y vos me tenés de a poquito, 6, 8 meses, y llega un momento donde decís, ya está, ya se me agotó la paciencia. En cambio, si vos lo haces, todas las medidas, sincerás todos los precios en el corto plazo, va a doler un montón, pero los beneficios se van a ver también en el corto plazo. Por eso ahora lo que estamos teniendo es un sinceramiento de precio, empieza a subir todo un montón, tener un shock inflacionario muy grande y después los precios se empiezan a acomodar. Capaz que que subió la carne un 40%, después no vende nada y dice, parate, che, me parece que me pasé, tengo que bajar un poco. Te aumentan hasta un 40%, che, me parece que me pasé. Y se empiezan a acomodar solo los precios. Ojalá. Digo esto porque convengamos que en el mundo a veces funciona esto de boicotear. Enseguida vamos a estar haciendo una nota con respecto al tema del comportamiento del consumo de los argentinos y cuál es la expectativa para fin de año. Pero digo, en otras partes del mundo te boicotean lo que sea. O sea, te dicen, subió mucho un precio y te dicen, no lo consumimos, y la gente, la sociedad se comporta de esa manera. A los argentinos nos cuesta igual, ¿eh? Es oferta y demanda. El problema es que en Argentina, al ser una economía que está tan lastimada, hay poca oferta. No hay una excesiva cantidad de productos para que nosotros podamos elegir. Entonces, como que estamos muy limitados a la hora de buscar competidores. Somos una economía muy cerrada, con pocos oferentes que tienen mucho control. Siempre por ahí lo que se ha criticado de que los monopolios y qué sé yo, siempre en todos los sectores de la economía tenemos distintos monopolios que controlan los precios de distintos mercados. Hoy justamente lo que se está tratando de hacer es abrir el juego, que entren nuevos competidores y que compitan por productos de mejor calidad a un mejor precio. ¿Eso es instantáneo? No, definitivamente no, pero con las políticas correctas se puede hacer bastante rápido. Compraba la semana pasada el kilo de azúcar a 900 pesos. Hoy sale 1.800, digo, y si vas a la góndola del supermercado, y bueno, convengamos que por ahí la primera marca es la misma que tiene la primera marca de fideos, la primera marca de enlatados, la primera marca de lácteos. Digo, también me parece que el gobierno tendría que empezar a tener un rol más protagónico en eso, ¿no? De no dejar que solamente una persona sea dueño de casi todo, ¿no? Porque te termina condicionando el tema del precio también. No van a intervenir en eso porque ellos creen que eso se tiene que regular solo por el mercado. Es más, en general, sobre todo en Argentina, si vos tenés un solo productor de un producto, eso es porque el Estado lo está protegiendo para que sea el único productor. Porque si vos sabés que alguien vende azúcar muy cara, y vos ves una oportunidad de mercado porque hay márgenes grandes, ¿qué vas a hacer? Te vas a poner a vender azúcar, por eso existe la cara del empresario. Ahora, si cuando vos querés intentar hacer eso, viene el gobierno y te dice, no, vos necesitas este papel, este otro papel, necesitas la licencia, el permiso de la Secretaría de no sé dónde, y es complicado así competir. Lo que está haciendo Milei es decir, che, yo elimino todas estas trabas administrativas que existen y fomento la competencia para que el mercado solo se arregle por oferta y demanda. Bueno, una de las decisiones que tomó fue la eliminación de la Secretaría de Comercio, que fue bien celebrada por muchos sectores, pero uno entiende que por ahí, digo, desde el lado del consumidor, te lo estoy diciendo, vos sos el especialista, Tomás,
entendés que, che, estaría bueno que intervengan en el tema de los precios. ¿Y por qué te digo esto? Porque en Europa, cuando empezó, hace nada, hace un par de meses, cuando empezó a crecer mucho la inflación, dijeron, bueno, tenemos que controlar precios, hay algo que no está funcionando bien. Y estamos hablando de inflación de un dígito. Y cuando también vieron que las empresas estaban ganando, había como un saldito que no estaba dando con los números en el seguimiento que ellos tienen, también dijeron, bueno, hay diferencia de los datos que nos dan desde los organismos de consumidores con respecto a las ganancias que están teniendo las empresas. Algo está mal. Digo, el Estado también tiene un rol importante en Europa. Es el primer mundo, pero digo, no deja de mirar con lupa la ganancia de las empresas y también la especulación que pueden llegar a tener las empresas, porque a esa conclusión llegan. Cuando tienen mucha ganancia, hay especulación seguramente. En el caso de Europa o Estados Unidos, que digamos es el primer mundo, muchas veces los políticos pueden generar opiniones, pero de ninguna manera se controla a las empresas los precios que venden sus productos. La mayoría de las empresas, por ejemplo, son públicas no me refiero a que son manejadas por el Estado, sino que suelen cotizar en la bolsa y su información es transparente y accesible a cualquier ser humano que tenga ganas de buscarla en Google y poder cuánto venden, cuánta plata ganan. Y el objetivo de todas las empresas es maximizar sus ganancias, y eso está bien que sea así. Vos como Estado lo que tenés que asegurarte es de que exista un campo de competencia para que si una empresa se está usando, de alguna manera pueda entrar un competidor, competir con ellos y obligarla a hacer bajar los precios. En un mercado libre, donde existe capacidad de competir, no hay manera de que una empresa abuse de sus consumidores. Bueno, seamos optimistas. Sí. No, pero me parecía muy interesante poder hablar cómo, bueno, y te ponía el ejemplo ese europeo porque a partir de los datos de inflación dijeron, bueno, que acá se resistieron mucho y de hecho los programas de precios, todos los economistas dicen, al menos coinciden en Argentina, o la gran mayoría, que no funcionan. Pero en Europa, a partir de los datos que había de inflación, dijeron, bueno, vamos a empezar a implementar programas. De hecho, firmas muy conocidas de supermercados, ellos mismos hacían su propia lista de una especie de precios justos para que los productos básicos tuvieran precios accesibles y que no tuvieran variación para que la gente pudiera comprarlos. Digo, por ahí necesitamos tal vez aprender un montón de otras economías que funcionan obviamente muchísimo mejor. Eso sí, está claro. Eso también de vuelta nace, por ejemplo, todo lo que pasó, el problema inflacionario que pasó en Europa y en Estados Unidos fue por la emisión descontrolada de dinero que hicieron tanto desde el Banco Central Europeo como de la Reserva Federal de Estados Unidos. No es culpa de los empresarios que suban los precios. La culpa es de los gobiernos que emiten sin respaldo, que es lo que en Argentina hacemos en exceso. Si vos tenés inflación, no es culpa de Alfredo Coto que sube los precios del supermercado. Es culpa de la emisión descontrolada de dinero. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si queremos ir a retar a alguien o echar la culpa a alguien, tenemos que hacérselo a los gobiernos, no a nosotros, al mercadito de la esquina, al kiosco, al supermercado, al peluquero. El mercadito de la esquina hoy decidía cerrar porque no sabía cuánto va a tener que reponer mañana, por ejemplo. Que encima son los comercios chicos que tienen menos espalda que nadie, ¿no? Es lo que decíamos y hacíamos referencia recién también, ¿no? Esto de cuánta espalda tenés para hacerle frente a algún cimbronazo fuerte de la economía. Pero yo te voy a decir algo, Claudia, que quizás suene demasiado optimista, ¿no? Pero estas terapias de shock suelen ser sumamente efectivas. Por ejemplo, en 1989, cuando estábamos en pleno ciclo hiperinflacionario, el salario medido en dólares era de $133. Luego del plan de convertibilidad para el año 92, el salario promedio de Argentina era de $1.000. 3 años más tarde. Pasamos de 133 a $1.000. Después de la salida de la convertibilidad, tuvimos un ejemplo muy parecido a lo que nos está pasando. Hubo una devaluación muy fuerte que se fue de 1 a 4 el dólar, sí. Después bajó a 3 y con los ajustes fiscales correspondientes, el dólar se mantuvo en 3 durante 8 años. Y los salarios en dólares empezaron a recomponerse. Hasta el año 2011, donde la economía argentina entró en un proceso de estanflación, de inflación con nulo crecimiento económico. Teníamos pequeños bates, pero si vos ves el PBI del año 2011 y ves el PBI de hoy, es decir, el tamaño de la economía, la cantidad de bienes y servicios que producimos, es exactamente lo mismo. Desde el año 2012, 12 años sin que la economía argentina crezca. Ese es el verdadero problema. El problema no es que las cosas valen mucho, que los argentinos ganamos muy poco. Si nosotros le damos pie a que la actividad económica empiece a traccionar, los salarios en dólares, que hoy están cerca de 250, 300 dólares, van a pasar a valer $1.000 en apenas 12, 18 meses. Bueno.
Ojalá así sea. Ojalá así sea. Muchísimas gracias, Tomás, A vos, Claudia, por venir, por tenernos la paciencia, por esperar también los anuncios ayer del ministro de Economía, porque hay que decirlo, estábamos esperando justamente para poder, obviamente, invitarlo y tocar este tema. Después de que, obviamente, fue la asunción del presidente, era lo que se esperaba y por eso queríamos tenerte acá. Así es que muchas gracias y un placer nuevamente. Gracias. Tomás Ahmed, la economista de welfi.com.ar, charlando con nosotros, analizando lo que fueron las medidas y obviamente también haciendo una proyección un poco de lo que es la economía de nuestro país y lo que será, ¿no? Quédense con nosotros porque también vamos a estar analizando cómo venimos comportándonos los argentinos con el consumo y cuáles son, digamos, las perspectivas para los próximos días, pensando en esta época, ¿no?, de fiestas y de final de este año 2023. No se muevan porque ya venimos con eso y nuestro invitado será Miguel Calvete, presidente del Instituto de Estudios de Consumos Masivos aquí en la Argentina. Ya regresamos. Bueno, estamos en Chat Político en el 30 de la TDA. Hoy nos vamos a ocupar y mucho de hablar de consumo, de economía. Nos parece que es un tema muy importante que tenemos que compartir con ustedes, sobre todo pensando en cómo se viene dando la tendencia de consumo en este último tiempo, incrementado obviamente ese cambio en el consumo por el tema inflación y por la crisis económica que existe en muchos hogares de nuestro país. Vamos a analizar este tema con Miguel Calvete, que es presidente del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, a quien tenemos en comunicación. Les recordamos que estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD y en www.unidiversidad.com.ar. Ahora sí, Miguel, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Estuvimos viendo este informe que han elaborado ustedes, que realmente indica cuál es la perspectiva que tienen del consumo para esta época del año, que uno entiende, históricamente, el consumo se acelera en el mes de diciembre, siempre es estacional, hay fechas en el año que obviamente hacen que ese consumo se incremente. Pero bueno, ustedes digamos que tienen un pronóstico bastante complicado o negativo, ¿no?, en comparación con otras épocas u otros años, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros desde INDECOM, desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, hemos hecho un relevamiento, sobre todo en lo que es el seasonal navideño, ¿no? Lo que es el mes de diciembre, que como vos bien decías, es un mes donde se recalienta la economía, sobre las expectativas de venta de todo el sector de industria y comercialización de productos navideños, donde la expectativa de venta ha caído en torno entre un 30 y un 35%. Ahora, eso por lo general se traduce en entre 20 y 22% menos de venta, ¿no? ¿Qué ocurre? Esto básicamente acompaña el deterioro de la capacidad del salario que ha tenido toda la población, ya sea trabajadores formales que tuvieron una caída de casi un cuarto, un 24,7% de caída de capacidad de compra, claro. Y en el caso de los trabajadores informales, un 32,8%, casi un tercio. Ahí incluimos también jubilados, pensionados, beneficiarios de planes y toda la economía informal, que es prácticamente el 50% de la población. Claro. Entonces, eso, sin ir más lejos, se está dando, se está replicando en este hábito de consumo y obviamente los industriales que producen bebidas, que de hecho hemos hablado con algunos industriales de Mendoza, pan dulce, confituras, budines, etcétera, todo lo relacionado al season navideño, tienen una expectativa de venta bastante menor que la que tuvieron el año pasado. Y por otro lado, el comerciante pequeño, al igual que el pequeño distribuidor, nos dice lo mismo. Si han comprado menos, hay menor expectativa de venta, obviamente obedece a una falta de dinero y el exceso de dinero que hoy vemos en la calle. La gente se refugia comprando bienes durables o bienes que no estén necesariamente ligados a las fiestas, sino, por ejemplo, temporada escolar, que todavía no, por lo general es en enero, febrero, se adelantó a principios de diciembre. La gente quiere refugiarse en bienes durables que sepa que va a usar durante
durante todo el año. Y esto es un poco lo que vemos, un consumo mucho más ordenado, mucho más planificado, mucho más racional por parte del consumidor, ¿no? También está claro que esto tiene relación directa con la inflación y me quedo en esto que usted hacía alusión, esto de la gente antes de que termine el año escolar ya está comprando pensando en el año que viene. También es para ganarle a la inflación, eso está claro, ¿no? Es una tendencia que se da desde hace tiempo y ustedes como parte de este instituto vienen estudiando el comportamiento, entiendo, de los consumidores y de cómo también los argentinos desde hace tiempo venimos tal vez consumiendo de manera más inteligente, como decía usted, pero al mismo tiempo buscando alternativas a aquellas marcas que tal vez consumíamos más en otras épocas. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, nosotros venimos de un trimestre de 2 dígitos, holgados 2 dígitos de inflación, Sí. lo que fue septiembre, octubre y noviembre. En el mes de noviembre a nosotros nos está dando, nos dio en un 15,8%, y en alimentos, desagregando alimentos, un 18,2%. Independientemente de los diferenciales, hace horas nomás que el INDEC dio su índice de inflación. Todo depende de lo que se mida, ¿no? Pero sabemos que tuvimos un trimestre de más de 50% de inflación, midiéramos como lo midiéramos, y sabemos que tenemos un diciembre por delante, que ya estamos en torno, en estos primeros 10 días, de prácticamente un 8%. Eso nos va a dar, sin lugar a dudas, una inflación que es muy difícil que esté por debajo de 24, entre 44 y 25 puntos. Enero va a tener también una inercia inflacionaria. Sí. De hecho, todo el 2024 es muy difícil que estén por debajo de los 3 dígitos. De hecho, a ver, el presidente electo lo dijo durante la campaña, post paso, post elecciones generales y cuando asumió el día domingo. Estamos en un proceso de estanflación, donde en los últimos 6 meses se notó mucho más, es decir, una caída muy fuerte del consumo, y un proceso inflacionario que no se va a terminar de un día para otro. Por eso el 2024 va a ser un mes muy, muy complejo y recién creo que podemos aspirar a un dígito de inflación en el primer trimestre de 2025 y a una estabilización con cierta tendencia en el segundo trimestre de 2025. Obviamente hay muchos indicadores, con lo cual la gente, en este llamado, bien llamado, mal llamado sinceramiento de precios, en realidad cuando veíamos muchos precios, caso del precio del nafta, el precio de la electricidad, el precio de la energía en general, el precio de muchos alimentos que realmente, por otro lado, no se conseguían, ¿no? Estos famosos precios justos. Lamentablemente encontrábamos que en algún momento todo eso se iba a dar. Aumentó un 45% de la nafta en 20 días, para darnos una idea. Y eso, por ende, hace efecto cascada en toda la cadena de distribución y comercialización, sí, y obviamente en el precio de góndola. Para dar simplemente un ejemplo, vamos a tener situaciones similares, sobre todo, y un fuerte impacto en los sectores medios, clase media, lo que es prepagas, lo que es colegios. De hecho, hoy tenemos indicadores donde hay una sobrematriculación en la educación pública. Eso habla de una migración de educación privada a educación pública. Sí. Vemos una caída muy fuerte o una traslación de planes de medicina prepaga, de planes más caros a planes más baratos, y también vemos una afluencia mucho más grande en lo que es tanto la medicina pública, hospital público, como lo que es el sistema de seguridad social. Es decir, un empleado vuelve a su obra social de origen y deja la prepaga. Bueno, sí, estos temas es lo que más destacamos fundamentalmente en los sectores medios. Y en los sectores bajos, bueno, lamentablemente el impuesto inflacionario es el más distorsivo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que, digo, a partir del relevamiento que van haciendo ustedes, de este análisis que van haciendo en relación al consumo? Usted hacía referencia, bueno, la gente por ahí decide abandonar la educación pública para sus hijos y llevarlos al ámbito estatal, renuncian a la prepaga y vuelven a la obra social original, que es la que está vinculada con los gremios.
¿qué es a lo que le cuesta, a lo que se resiste a renunciar el consumidor argentino? Bueno, a ver, fundamentalmente el tema de las prepagas es un tema bastante resistido. Lo que pasa es que estamos en niveles de aumentos que van entre un 9, 10, ahora 15%. Un montón. Es mucho y ahora va toda una desregulación. Esa desregulación, obviamente, en algunos sectores es no es tan complejo, pero en el sector, por ejemplo, de alimentación y de farmacéutica, que es dos sectores que relevamos desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, vemos un protagonismo fundamental que debe tener en cuenta el Estado, no interviniendo precios ni generando precios justos, pero sí facilitando para que haya mayor cantidad de actores en la economía, ¿no? Que haya más actores de la economía regional, más actores de la economía pyme, sobre todo. No nos olvidemos que la principal herramienta para luchar contra la inflación es generar oferta, generar competencia. Sí. Por eso, gratamente nos sorprendió que dentro del equipo económico haya gente, caso del doctor Blanco Muñoz, que fue director nacional de Defensa del Consumidor, hoy está a cargo de lealtad comercial, defensa de la competencia y defensa del consumidor. El caso de Pablo Laviña, también hay gente que está en el sector y que entendemos y esperemos que desde el Poder Ejecutivo, tanto ellos como el Ministro de Economía y obviamente el presidente Milei, le den las herramientas para que se pueda generar mayor competencia, para que puedan participar muchas pymes, ¿no? Hay muchas pymes regionales, muchas pymes locales, que tal vez no son las grandes compañías que tienen posición dominante en el mercado, que tienen escala local, y hoy uno de los cambios que vos mencionabas, ¿qué hace la gente? ¿En qué se resiste más o menos? Bueno, hay una traslación muy fuerte a lo que es todo lo que es segundas marcas, terceras marcas, marcas blancas. En el caso de limpieza, por ejemplo, ahí se da una cosa, que en limpieza depende del clúster y sobre todo los sectores de clase media se resisten más a cambiar los productos de limpieza que, por ejemplo, los productos que ingieren el alimento, ¿no? De segundas marcas. Esto obedece también a un tema de que son bienes obviamente de consumo masivo, pero son fungibles, mientras que un detergente tal vez uno lo ve todos los días. Es un tema más sociológico. Exacto. Pero de todas maneras... Y del marketing seguramente también, ¿no? Y del marketing, sin lugar a dudas. Pero de todas maneras, ahí vemos una tendencia en esa compra más racional, en esa compra más planificada, obviamente ahorrarse un peso y hacer rendir el dinero lo más posible, ¿no? Sin duda. Estamos con Miguel Calvete, que es presidente del Instituto de Estudios de Consumo Masivo, hablando del comportamiento del consumo y sobre todo las perspectivas que tienen, no solamente pensando en esta época del año, sino también ya le vamos a preguntar en el próximo bloque a Miguel, pensando en el 2024. Nos tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. No se muevan porque ya seguimos con Chat Político. Seguimos aquí en Chat Político en el 30 de la TEA. Recuerden que estamos en redes, en Twitter o X, es señal UTV, la manera que nos van a encontrar. También está la opción de Instagram como Unidiversidad o en Facebook señal U. Seguimos hablando de consumo con el presidente del Instituto de Estudio de Consumos Masivos, Miguel Calvete, a quien lo tenemos en una videollamada. Miguel, hablábamos un poco de la perspectiva para fines de año. Ustedes en el informe indican que va a ser histórica porque hacen referencia incluso al 2001 que toman como referencia. Obviamente es una caída muy importante, ¿no? Ya hablaba usted de, tiene que ver un poco con la baja del poder adquisitivo. ¿Qué piensan o qué proyectan para el 2024? Bueno, a ver, como bien decía, sí, efectivamente estos parámetros, estamos en torno a los mismos parámetros que en el año 2001, post diciembre de 2001, y lo que vemos para el 2024, te decía, es una inflación que va a ser por lo menos en el primer semestre de 2 dígitos. Es muy difícil bajar de casi un 180 barra 190% de inflación
a un 60 o un 70, pero vamos a estar en torno a un 120% aproximadamente. Y esto obviamente va a venir acompañado de una recesión, porque como decíamos, la gente no valida, el consumidor no valida los precios y los valores muchas veces, ¿no? Sí. Y migra a segundas marcas y a otras alternativas. O cambia su hábito de consumo. Lamentablemente en los sectores de menos recursos, nosotros en el Instituto de Estudio de Consumo Masivo relevamos sectores medios aspiracionales, sectores bajos y sectores que están sobre línea de pobreza. Y ahí esto lo hemos hecho con el Observatorio Social de la UCA y dos universidades nacionales, donde lamentablemente lo que vemos es que 4 de cada 10 hogares hoy están supliendo una comida principal, por lo general la cena, con una colación. Una colación que es un alfajor, un snack o fideos secos en el mejor de los casos. Y por otro lado, cuando leemos desde el punto de vista industrial cuáles son los productos que más han aumentado volúmenes de venta, ya no precios, que además son los que más han aumentado, porque son los más requeridos, ahí vemos que en el caso de alfajores, la categoría de desayuno y merienda, lo que es fideos secos y farináceos, bueno, y esto nos explica un poco este cambio de hábito en el consumo, que es por necesidad, lamentablemente se está convirtiendo en estructural, ya no es por coyuntura, esto es otro de los temas, y lo más grave de todo que lo vemos esto en los grandes bolsones, tanto del conurbano bonaerense, Gran Rosario, Gran Tucumán, hay provincias que yo a veces las veo, son privilegiadas en ese sentido, que el caso de la provincia de Mendoza, si bien hay situaciones complejas, no están los bolsones de pobreza que encontramos en el Gran Tucumán, en Salta, Santiago del Estero, Chaco o el conurbano bonaerense, ¿no? Y ahí lo que vemos es que justamente hay una situación muy compleja que a mediano y largo plazo va a tener consecuencias muy malas. ¿Por qué? Porque fundamentalmente esto ataca a los niveles cognitivos de los más chicos, esos niveles cognitivos después repercuten en problemas de salud, deserción escolar en trabajo precario, o problemas sociales, o riesgos sociales que derivan en temas de seguridad. Va mucho más allá que dejar de comer un plato de fideos, ¿no? Es mucho más allá. Va mucho más allá de eso. Y bueno, ahí sí, en eso creo que el Estado tiene que intervenir, ¿no? Pero tiene que intervenir, si bien puede ser una óptica liberal, la cuna del liberalismo, que es Gran Bretaña, los 1200 primeros días de una criatura las supervisa el Estado y las asegura el Estado. Por el simple hecho de que son liberales, son economicistas y saben que el Estado se ahorra mucho más estando presente en esos 1200 días que no estando presente. Porque a largo plazo, obviamente, hay un estudio hecho en Gran Bretaña que el Estado pierde 128 meses menos que no haciéndolo. Entonces, básicamente, aunque sea, hay que mirarlo desde ese punto de vista, ¿no? Que es el económico específicamente, pero es real. Miguel, no quería dejar de preguntarle un poco lo que está sucediendo con el cambio también, recién hacíamos referencia al tema del cambio de consumo. Y a veces, se instala esto de cómo podemos hacer que baje un precio nosotros desde el lugar de consumidores. Por ejemplo, hemos perdido el valor de referencia. Usted hacía recién alusión al tema de los fideos, que por ahí es el plato que utilizan muchos como recurso para comer en la noche. Se me ocurre pensar que usted decía, bueno, mucha gente decide tomar un té y los que tal vez están un poquito mejor, un plato de fideos. Pero vamos a un supermercado y lo encontramos a un valor, estamos hablando de segundas marcas, ¿no? 500 pesos. Y en otro lugar, en otro supermercado, casi 1000 pesos el mismo paquete de fideos. ¿Cómo hacemos para que...? Porque se ha perdido el valor de referencia, eso por un lado. Y si de pronto dejar de comprar un producto, hacer esta especie de boicot, que lo hacen en algunos países más, avesados a la hora de hablar de consumo, tiene efecto. Si yo dejo de consumir, por ejemplo, carne, porque se entiende que va a estar cara, si me garantiza que va a bajar el precio, ¿pasa eso? Bueno, a ver, ha funcionado. Hace muchos años en Argentina
hubo un famoso boicot al tomate, no sé si lo recuerdan, donde se dejó de consumir porque estaban precios exorbitantes. Efectivamente, esa cultura, porque en realidad, en definitiva, el poder lo tiene el consumidor. En Argentina, lamentablemente, salvo a muy pocas excepciones, nunca lo ha ejercido el consumidor. Por eso el rol de las asociaciones de consumidores es fundamental. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos también que entender que estamos en un proceso, en las puertas de un proceso hiperinflacionario, donde los precios relativos están absolutamente distorsionados. Y efectivamente, como decía una gran económica, hay que caminar y hay que recorrer. Sí. La famosa Lita de Lázari, ¿no? Y Licha, su hijo, también está en ese camino. Hay que recorrer y ver y buscar precios y no validar los precios. Creo que es el mejor consejo que se le puede dar a la población y creo que es lo mejor que podemos hacer. Tratar, ¿no? Y aquellos productos que se han excedido y no tenemos motivos por los cuales se puedan haber excedido de precios, que por lo general suele ser por algún motivo especulativo, y obviamente no comprarlos. Pero eso es una herramienta que puede utilizar el consumidor y es la verdadera arma y el poder que tiene el consumidor. Ahora, por parte del Estado, obviamente hay que facilitarle a las pymes para que puedan competir y evitar este sistema perverso tributario y fiscal que tienen, donde no les permiten crecer, ¿no? Y a veces les cuesta sobrevivir, ¿no? Está claro. Miguel, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder hablar con usted. Ojalá en algún momento podamos tenerlo aquí en el estudio, porque bueno, podemos seguir profundizando sobre este tema de la importancia del consumo. Y me quedo con esa frase que dijo usted, esto de el poder lo tenemos los consumidores. Por ahí tenemos que tomar en cuenta eso y tenerlo un poco más presente. Muchísimas gracias. Sí, claro. Muchas gracias a ustedes y a todo el equipo. Será hasta la próxima. Así pasaba Miguel Calvete, el titular del Instituto Nacional de Estudios de Consumo de la República Argentina, haciendo un análisis de cómo venimos comportándonos nosotros los consumidores en estos últimos meses a partir de una economía bastante complicada y sobre todo hablando del panorama que ellos esperan para fin de año. Además hay que sumarle, bueno, estos últimos aumentos que se han dado. Hoy ha sido una jornada bastante particular en nuestro país y se entiende que el impacto lo veremos en los próximos días también, aún más en el tema precios y obviamente eso va a condicionar el consumo. Ha sido un placer estar con ustedes. Bueno, la invitación es para que nos volvamos a reencontrar en la próxima edición de Chat Político. Muchas gracias.